Muy buenas. Am, este sería mi segundo día, ¿no? O sea, se supone que es el tercero, sí lo sé. Pero ayer no pude volver a grabar, o sea, no pude volver a trabajar porque me demoré mucho trabajando con los videos. Bueno, el punto es que hoy voy a empezar con el segundo proyecto. Y de hecho no voy a empezar, sino que voy a retomar un proyecto que empecé y nunca terminé, de los que mencionaba ayer, ¿no? Este es Envoys, ven en la pantalla, ¿no? Recuerdo que cuando creé el repositorio en GitHub, fue con la intención de hacer una pequeña librería, obviamente para npm, no para el frontend, sino para el backend, para utilizarla como apoyo para construir cualquier aplicación de facturación. Ese era el punto. Entonces nada, hoy voy a tratar de hacer al menos una versión básica y subir el paquete a npm. Así que vamos a empezar. Ya he clonado el repositorio, lo tengo abierto acá en Atom, es el editor que voy a utilizar hoy también. Tengo la licencia y tengo el README. Normalmente, ¿no? Bueno, voy a empezar haciendo un npm init y voy a poner los valores de fábrica, porque en realidad no quiero importar ningún paquete ni nada por el estilo por ahora. Solo quiero inicializar el proyecto de npm, que aquí ya me dicen que he creado mi package JSON. Si sabes algo de Node, sabrás que los proyectos de Node necesitan un package JSON. O sea, no necesariamente de Node, sino me refiero a npm más concreto. Entonces, de aquí, mientras, yo voy a dejar instalando la actualización de npm, que no la tengo. La he puesto mal, sí. Ok, ahora sí, lo voy a dejar actualizando, y aquí lo que voy a hacer en el package JSON de actualizar es que la licencia no es ISC, sino BSD Tree Clouds. Perfecto. La URL del repositorio está bien. Keywords lo voy a añadir luego. Voy a añadir el nombre del autor, el mío, obvio mi nombre de usuario. En vez de la versión 1.0, esta va a ser la versión 0.0.1. Y main no va a ser index, sino igual main.js. Bueno, dentro del package JSON por ahora todo se va a quedar así. Ahora voy a crear un nuevo archivo. Este archivo va a estar dentro de un folder, dentro de una carpeta llamada lib. Posiblemente, bueno, ya lo hice ayer, hice una librería, ¿no? Una carpeta para librería. En el caso de un paquete es mucho más útil, porque aquí sí voy a recurrir, voy a dejar los módulos que vaya haciendo dentro de la carpeta lib y luego los voy a requerir desde fuera. Ahora bien, corrección, no es lib, sino search, y dentro de search entonces voy a hacer la carpeta lib, y dentro de lib voy a crear el archivo que se va a llamar en este caso lo voy a hacer primero
voy a hacer el archivo principal que estaría dentro de Search, y este se llamaría envoice.js. Ahora sí, ya luego me encargo de hacer, aquí voy a hacer mi folder lib, ya luego me encargo de hacer los archivos que van a ir dentro del lib. Una cosa más, en la carpeta raíz voy a crear un archivo que se va a llamar main.js, el archivo principal, y aquí voy a, por ahora, a importar una constante que sería envoice. Es igual a require, como es una importación local, necesito ./search slash otra vez y envoice.js. Bien, este punto y coma es opcional, pero me gusta poner mi punto y coma para mantener una buena práctica, es una buena práctica. Okay, entonces ya requerí envoice, y aquí abajo lo que voy a hacer es decir var name let envoice es igual a new envoice. Hoy no he aclarado del todo qué es lo que voy a hacer, y por cierto, se me había olvidado que voy a poner un temporizador. Esto de acá es un pomodoro, voy a tardar 25 minutos concentrado en el código y luego me toca un descanso. Entonces, cuando me toca el descanso, hago una pausa, detengo el video, y así los videos me van a salir ya de por sí por partes. Bien, lo que quiero es requerir mi librería y hacer un objeto con la clase de la librería. Entonces, a partir de esta clase, que estaría en el backend del programador que la use, se podrían hacer todas las operaciones necesarias dentro de un software de facturación. Por ejemplo, que se pueda llamar envoice.newInvoice. Este sería un método, por poner un ejemplo. Bien, ya que aclaré esto, vamos a crear aquí una clase envoice con mayúscula, envoice y paréntesis que se escapan, constructor. Dentro de mi constructor, perdón, no dentro, sino como argumentos, o como argumentos en el constructor, quiero recibir la configuración, y este lo voy a dejar como null por omisión. Si lo omites, la configuración es null. Ahora bien, la idea es que la configuración sea un objeto y que ese objeto contenga la configuración básica para el software de facturación, ¿no? Entonces, dentro de la configuración estaría el volumen de tags en español, serían sí, por si acaso es normal que se me olvide cómo se dicen las cosas en español, a pesar de que mi idioma natal es español. Tags sería descuiden, voy a cortar esta parte del video. Tags en español Dios. Impuestos. Bien. Los impuestos, qué sé yo, quizás la moneda, tipo de cambio, etcétera. Al fin, la cosa es que vamos a hacer una propiedad que se va a llamar configuración, config. De hecho, lo voy a llamar settings.
O quizás eso, settings quizá lo usemos en la aplicación privada. No, config es más corto, así que voy a dejar config. Entonces this config es igual a config, pero esto solamente lo quiero si config, si type of ahora sí, si el tipo de config recibido es igual a un objeto, o sea, si en vez de omitir el valor de la configuración se suministra una configuración, entonces se va a asignar esa configuración a la configuración de la clase. Entonces, del objeto, perdón. Entonces, si no, ahora sí voy a inyectar mis valores por omisión. This.config es igual a un objeto. Aquí voy a poner tax para empezar. Sería, por ejemplo, en mi país es del 18%. Y pondría aquí currency sería DOP. Ok, entonces sign, que quizás lo puedan confundir con firma. De hecho, lo voy a poner currency sign. No, prefix me gusta más. Va a ser RD y símbolo de dólar. Currency sería el tipo de moneda y currency prefix sería el prefijo que vamos a tener antes de poner el dinero. Por ejemplo, no puedo poner DOC 500 00, no podría poner 500 pesos dominicanos de esa manera, pero sí podría decir RD, signo de dólar, 500 pesos. Así es como se expresaría, y por eso necesito el prefijo. Entonces, por ahora, con esta simple configuración básica, está todo bien. Ahora, ¿qué otras cosas quisiera configurar en quizás en la construcción del nuevo objeto? Lo voy a hacer dentro del objeto de la configuración. Aquí, perdón, coma, sería poner business, que sería el negocio, obviamente, ¿no? Entonces, el nombre del negocio quedaría en blanco. Esto, de hecho, lo voy a comentar. Sería importante que el desarrollador me dé el nombre del negocio y no que yo se lo ponga de fábrica, porque de fábrica, ¿qué le voy a poner, no? Bueno, otra configuración sería, me gustaría que dentro de la configuración quede, por ejemplo, la dirección que sería importante porque en las facturas normalmente siempre se incluye la dirección del negocio que da la factura. Por lo tanto, entonces, desde el backend, en este caso desde la clase Invoice, sería bueno que ya se maneje la dirección del negocio y no quede en el frontend. No es que haya algún problema con ello, pero considero que sería mejor. Ahora sí, voy a salir del else
y fuera voy a hacer una variable local, una propiedad para la clase, que sería date. Se lo huelen, ¿no? Es un nuevo objeto date que me va a dar a la hora actual, ¿no? Entonces voy a bajar un poco aquí para escribir un método getDate, que como su nombre lo dice, simplemente va a actualizar la hora, getDate, etcétera, a new date, y la va a devolver. Return this date. Ahora, si yo quiero, puede ser que la factura se haya hecho anteriormente y por lo tanto entonces la fecha que quiera o que necesiten esa factura no sea la actual sino una fecha anterior. Entonces lo que voy a hacer es fijar una fecha, set date, y aquí voy a poner date. Sí, de hecho lo voy a aceptar así. Aquí voy a esperar que date sea igual a un objeto que incluya day, día. Bueno, debería ser 0 porque empiezan en 0. Los días del objeto date, igual el mes, todos empiezan con 0. De igual manera, month y year. Aquí posiblemente no pongamos un 0. Bueno, aquí obtengo, o cuando ejecuto el código, cuando ejecuto el método setDate, espero que setDate que al ejecutar setDate sea con una fecha, un objeto que dentro tenga día, mes y año, con lo cual entonces yo colocaría this date es igual a new date, day, month, year. Por ahora eso es todo, ¿no? Entonces, ok, voy a poner una comprobación. Type of date, tipo de data es igual a un objeto. Además de eso, que el tipo de date punto day sea igual a un número. Que además el tipo de date.month sea igual, no lo veo, de hecho no va aquí dentro sino que afuera, sería igual a number, o sea un número. Y por último, el tipo de date.year también sea igual a un número. De esta manera me aseguro de que el objeto que me hayan pasado sea correcto, y si no lo es, entonces voy a arrojar un nuevo error en el cual le voy a informar que el formato está mal.
así. Esta la tengo que escapar y todo bien. Entonces aquí envío el nuevo error si está mal el objeto que me han enviado. De lo contrario, entonces creo la nueva fecha. Bien, entonces volvimos arriba. Ya que tengo mi fecha, las facturas necesitan incluir productos. Entonces, los productos, antes obviamente de hacer propiedades y métodos para los productos, necesito crear unos métodos para las facturas, porque obvio, ¿dónde voy a incluir los productos si no tengo las facturas? Entonces voy a escribir métodos. Otra cosa, esta librería sería totalmente independiente del modelo que se utilice. O sea, sería independiente de la base de datos que se quiera usar. De hecho, antes de ir a la factura, aquí voy a escribir this TV engine is equal to new. De hecho, mejor lo hago así. Si recibo faltó uno. Si es igual a un string y así. Ya. Aquí lo que estoy haciendo es recibir, aparte de la configuración para la librería, para el objeto generado con la librería, entonces estaría aceptando un engine para trabajar con él. Ojo, el engine tengo que construirlo yo. Más bien, no el engine, sino el modelo que va a trabajar con ese engine, que sería el motor de base de datos, ¿no? Con eso me refiero a que sino cuando yo necesite trabajar con una base de datos, quien debe elegir esa base de datos es el programador de turno, ¿no? Entonces, yo solamente voy a hacer una clase abstracta que no trabaje directamente con la base de datos, sino que de hecho provea sería como una integración, ¿no? Voy a hacer aparte el modelo, y ese modelo recibiría instrucciones desde Envoy para hacer las operaciones CRUD normales. Create, crear, CRUD, create, read, update y delete. Serían las 4 operaciones: crear, leer, actualizar y borrar. No las haría directamente la clase Envoy, sino el engine que se utilice. Y de hecho no sería string, voy a recibir un objeto mejor, object. Así me aseguro de que sea el objeto correcto. En ese caso, entonces, por ejemplo, en ese caso necesitaría constante, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pouch db engine sería igual a require donde quiera que esté el paquete, y a la hora de crear la clase Envoy pasaríamos un objeto
en este caso un null, para omitir pasar la configuración al inicializar o a crear un objeto de invoice, null por ello. Y para el segundo argumento, que sería el engine, entonces voy a pasar el PostDB engine. Así es como debería quedar, ¿no? Primero importo el engine con el que voy a trabajar en Voice, luego importo en Voice y por último a Envoice le paso como argumento el PostDB engine en este caso, ¿no? Entonces, en ese caso, todos mis engines deberían tener la misma estructura, los mismos métodos, pero trabajando con un motor diferente. Esa sería la única diferencia, ¿no? Entonces, los engines serían clase aparte. Por ahora, vamos a encargarnos de crear a Envoice. Luego ya nos encargamos de lo demás. Entonces, una vez que compruebo que el DB Engine que me pasaron es un objeto, lo que voy a hacer es decirle a Envoice que utilice ese engine como el engine que va a utilizar, ¿no? Entonces, si se fijan en el ejemplo que puse anteriormente, acá, cuando le pasé PostDB Engine, no pasé un objeto, pasé la clase. Entonces, ¿por qué me interesa pasar la clase y no el objeto, un objeto de la clase? Es porque aquí dentro de Envoice es donde yo voy a generar el objeto de esa clase. ¿Qué voy a decir entonces? This.engine, simplemente engine para ahorrarme un poco de cosas. Es más, voy a recurrir a los nombres largos, cosa que no me gusta, ¿no? Database engine, database engine es igual a new db engine. ¿Qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo es recibir, voy a ponerlo en mayúscula por convención, db engine, de igual manera aquí y de igual manera aquí. Lo que estoy haciendo es recibir el objeto, que sería en realidad no un objeto, sino una clase. Eso es, en teoría, no en teoría, es una clase y no un objeto lo que voy a recibir. Así que para asegurarme de que todo esté bien, voy a escribir que es diferente. Si DB Engine es diferente de null, que es el valor que tengo por omisión, entonces se va a crear un nuevo objeto dentro de Envoice con la clase DB Engine que fue pasada como argumento al constructor. Bien, ahora sí, vamos a las facturas. Obviamente, como decía ahorita, al ser abstracta, los métodos de crear, leer, actualizar y borrar de la base de datos no van a estar dentro de Envoice, sino dentro del engine. De hecho, creo que los engines lo voy a tener aquí dentro del lib. Muy bien, entonces seguimos adelante. Ahora voy a hacer un listado acá abajo. Es decir, voy a hacer un comentario multilínea aquí. Lo que quiero es tener un listado de las cosas, de los métodos que voy a hacer, ¿bien? Entonces, entre los métodos estarían crear una factura, ¿no? Guardar una factura
añadir una factura, borrar una factura, ¿no? Ahora, bien, al mirar todo esto, pues sucede, ¿no? Que la clase completa se supone que es para... Me queda un minuto. Se supone que la clase entera es para trabajar con facturas, ¿no? Con facturación. Por lo tanto, puedo afirmar que todo lo que se va a hacer es factura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a eliminar la palabra factura de cada uno de estos métodos. De esta manera, entonces, estoy diciendo que create ya de por sí es para crear una factura, save, add, delete. Search, que sería buscarla, update, que sería actualizarla. Estos son los métodos que quiero incluir. Ahora se acabó el tiempo, o está a punto de acabarse. De hecho, aquí se acabó. Ahora inicia mi descanso. Nos vemos en un par de minutos.